Imagínate caminar por una calle que conoces de memoria. Las mismas farolas, los mismos edificios de piedra. Pero en un parpadeo, todo cambia. Las luces se vuelven más brillantes. El cielo, más ruidoso. Y los caballos, han sido reemplazados por monstruos de metal. Eso fue lo que, según los registros, vivió Rudolph Fentz, el hombre que apareció una noche de 1950 en Times Square, vestido como si acabara de salir del año 1876. Estaba confundido, asustado. Y unos minutos después, murió atropellado por un coche. Pero lo verdaderamente aterrador no fue su muerte, fue lo que encontraron en sus bolsillos. Era de noche, cerca de las 11:15. Times Square brillaba con miles de luces. Era un lugar lleno de vida, tráfico, ruido, turistas, neons. Y en medio de todo eso, un hombre parecía completamente fuera de lugar. Llevaba un sombrero de copa, un abrigo largo, pantalones ajustados a la altura de los tobillos, botas con hebillas. La gente no entendía si era un actor, un loco, o parte de alguna obra de teatro. Algunos lo vieron mirar los autos con una mezcla de terror y asombro. Dicen que intentó cruzar la calle sin mirar, como si no supiera lo que era un coche. El taxi lo golpeó de lleno. Cayó al pavimento y murió en el acto. En la morgue, los médicos forenses comenzaron su trabajo. Todo parecía normal, hasta que empezaron a vaciar sus bolsillos. Primero, encontraron un puñado de billetes de $, pero no eran actuales. Eran billetes antiguos, que habían salido de circulación hacía décadas. Luego apareció una ficha de bronce para una cerveza, de un bar del que nadie había oído hablar. Tras investigar, se descubrió que ese bar había cerrado en 1872. También había una carta enviada a su nombre, Rudolph Fentz, con un matasellos perfectamente visible, fechado en 1876. Llevaba incluso un recibo para el cuidado de un caballo, expedido por una cuadra de caballería desaparecida hacía más de 70 años. Nada de eso parecía una imitación. Eran objetos auténticos que no podían existir en 1950. Todo indicaba que este hombre había salido directamente del siglo XIX. El capitán Hubert Rem, encargado del caso, decidió ir más allá. Intentó rastrear a Rudolph Fentz en los registros modernos. Buscó su nombre en la guía telefónica. Nada. En archivos de inmigración. Tampoco. No había certificados de nacimiento, ni matrimonio, ni huellas, ni seguros a su nombre. Era como si ese hombre nunca hubiera existido en el siglo XX. Pero el detective no se rindió. Se adentró en archivos más antiguos. Censos municipales, periódicos amarillentos, bases de datos olvidadas. Y entonces, lo encontró. En 1876, un hombre llamado Rudolph Fentz desapareció misteriosamente en Nueva York. Según los archivos, tenía 29 años, la misma edad del cadáver. Su esposa denunció que había salido a caminar una noche, y jamás volvió. Nadie lo vio salir del barrio. Nadie lo encontró. Su desaparición fue un misterio total. Hasta ahora. Lo más inquietante es que todo coincidía: nombre, edad, ropa, objetos personales. Era como si ese mismo hombre, desaparecido en 1876, hubiera sido transportado mágicamente a 1950. Y solo unos minutos después de su llegada, murió atropellado por una tecnología que no alcanzó a comprender. ¿Pero cómo? ¿Qué pudo pasar? Algunos investigadores de lo paranormal creen que hay grietas en el tiempo. Que, en lugares específicos, en momentos específicos, se abren portales entre épocas. Y que si estás en el lugar equivocado, o el correcto, según como lo veas, puedes cruzar. Hay teorías que hablan de desgarros temporales, errores de la realidad o incluso pruebas secretas del gobierno. Pero hay algo que nadie puede explicar racionalmente: ¿cómo llegó ese hombre de 1876 a morir en 1950 con pruebas físicas en los bolsillos? Imagina perder a alguien que amas. Que salga a caminar y no regrese nunca. Imagina que, 70 años después, aparece su cadáver en otro tiempo. Y que nadie pueda explicar cómo llegó allí. Rudolph Fentz murió sin entender dónde estaba. Tal vez creyó que soñaba, tal vez pensó que estaba loco. O quizá, supo, en su último segundo, que había viajado a un futuro que no le pertenecía. Lo que está claro es que no debería haber estado allí. Pero estuvo. Y dejó una huella que aún hoy, 75 años después, sigue sin tener respuesta.